¿Cuándo yo soy dependiente del dinero y cuándo el dinero es dependiente de mí? Realmente el dinero puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. ¿Cuándo y cómo y por qué? Yo he conocido personas que ganan 3 y 4 mil euros y no llegan a final de mes. Que esto no es de hoy para mañana. Esto es para medio largo plazo. No intercambies tu tiempo por dinero, intercambia tu dinero por tiempo. ¿Por qué ocurre esta situación que tú acabas de contar? ¿Nos cuesta mucho ser realistas o nos falta la educación para comprender todo eso? Si mi meta es esta, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para conseguirlo mañana? Antes el dinero era superior a mí y ahora procuro yo ser superior al dinero. Estás construyendo algo hoy para tener un resultado mañana. En las finanzas, el tiempo... Arrancamos. Arrancamos. Marcos Carrión, bienvenido a Vida Magna. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal, chicas? Muy bien, Marcos, encantadas de tenerte aquí porque Marcos es ni más ni menos que consultor financiero, que no asesor. Ahora veremos las diferencias, pero sobre todo, Marcos, nos encanta tenerte aquí porque para nosotros una vida magna es todo. Es la salud corporal, mental, física y espiritual y también financiera, en este caso. Y nos encanta cómo tú lo enfocas, Marcos, porque al final siempre mencionas o alguna vez has mencionado que realmente la salud o tu crecimiento personal va a la par del crecimiento de tus finanzas. Correcto. Entonces vamos a empezar fuerte hoy, Marcos. ¿Qué es para ti el dinero? Para mí el dinero, te puedo decir que antes para mí el dinero era un fin, ¿vale? Era, digamos, ahí mejor, ahí mejor, ¿vale? Las cosas del directo. Mira que hemos dicho que si nos equivocábamos no íbamos a cortar. Cosas del directo. El dinero antes era para mí una necesidad, vamos a decirlo así, porque al final, como todo bien sabido, lo necesitamos para cualquier tipo de cosa, desde comprar este setup a este vaso de agua, pero ahora es una mera herramienta, o mejor dicho, lo considero una mera herramienta, porque es la consecuencia de, en este caso, mi trabajo. Es decir, ese es el fin y con eso, pues, me permite estar aquí hoy con vosotras, luego me vuelvo a Málaga, etcétera. Entonces, antes el dinero, ¿cómo explicarlo? Antes el dinero era superior a mí y ahora procuro yo ser superior al dinero. O sea que también lo enfocas mucho en la libertad, eso me encanta. Correcto. Bueno, cuéntanos entonces, Marcos, ¿a qué te dedicas y por qué? Aunque ya lo he introducido un poco, pero ¿cuál es la diferencia entre consultor, asesor? ¿Qué es lo que haces tú? Cuéntanos un poco. Perfecto. Vale, en este caso yo soy consultor financiero, que no asesor financiero, si bien también tengo la certificación, ¿vale? La diferencia es que el asesor financiero está englobado únicamente a lo que serían las inversiones, ¿vale? En este caso yo como consultor estoy especializado en lo que viene siendo planificación financiera. Estas dos palabras se definen como que una persona pueda disponer de dinero durante toda su vida. No solo en su corto plazo, que es donde casi todo el mundo está obcecado, sino también en su medio, entre 5 y 10 años vista, por ejemplo, y en su largo plazo, 10, 15 años vista. Entonces, en esa parte consiste mi trabajo como consultor financiero. Que de nuevo, no asesor financiero. Claro, claro, claro. ¿Y qué sería asesor, entonces? ¿Quién es asesor? Asesor, como comentaba, es alguien que está especializado únicamente en inversiones. Es decir, Gaby, tú me dices que tienes 100.000 euros, por ejemplo, y cómo o dónde lo puedes invertir, ¿vale? Yo como consultor financiero lo que hago es diseñarte una estrategia, una planificación financiera en base a los objetivos que tú quieres conseguir y en base a ello trazamos, es decir, cuál es tu punto B, dónde quieres llegar, pues vamos hacia atrás para diseñar cómo puedes utilizar ese dinero para llegar a esa consecuencia, a ese fin. Claro, fíjate qué importante eso que ha dicho de dónde quieres llegar. O sea, hasta que las personas que digan quiero mejorar mis finanzas o no estoy contenta con mi economía no tengan un punto al que quieran llegar, realmente no van a llegar. Correcto, al final no nos paramos a pensar, creo que aquí ya un poco más en la cultura española, no nos paramos a pensar en, oye, yo quiero comprarme una casa, Claro. que en España somos, bueno, en Argentina somos mucho del ladrillo, Sí. ¿vale? Pero cuando me las quiero comprar, imaginemos por ejemplo en 5 o 6 años vista, vale, pues como sé que me la voy a comprar, como sé que es un objetivo, Claro. voy a prepararme desde hoy para poderlo conseguir mañana. Es decir, eso es la planificación, pensar en el objetivo de mañana preparándome ya desde hoy. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo de la casa, ¿qué necesito de forma estándar? El 20% para dar la entrada, en este caso si es de obra nueva o si es de segunda mano ya hablaríamos de IVA o de ITP. Entonces todos esos gastos tienes que preverlos de antes, prepararte para que cuando llegue el momento digas, ¿me la puedo comprar? O mejor dicho, puedo dar la entrada de esa vivienda sin ningún tipo de problema. No tengo que recurrir a préstamos personales, familiares, etcétera, etcétera.
Claro. Claro, el consultor es el que después te va a permitir llamar al asesor, porque primero Exacto. tenemos que tener ese orden o planificación, como Sí. tú dices. Bueno, en este caso, muchas veces el consultor y el asesor son la misma persona, pero según la persona que esté delante, habla uno o habla otro. Claro, Es las decir, dos, claro. ¿me pongo una gorra o me pongo otra gorra? Claro, Para sí, que sí. podamos Sí, en entender función de las necesidades del cliente. correctamente. Bueno, y para hacer esta planificación, ¿debemos partir de que ganamos una determinada cantidad de dinero o realmente cualquier persona puede centrarse en ese orden para tratar de llegar a ese objetivo? Claro, porque está el concepto de que solo la gente con mucho dinero va a una consultoría Exacto. financiera. Correcto, muy buena pregunta esa. Antiguamente, como siempre se ha dicho, era esto algo de gente rica, con Claro. mucho dinero, etcétera. Bueno, aquí tenemos que definir qué es mucho dinero también, que eso ya es para otro libro, ¿vale? Pero la ventaja de mi trabajo es que como yo estoy centrado en que cualquier persona sea su propio banco, podemos partir desde una persona que puede ahorrar 100 euros al mes. Desde esa persona en adelante hay un sinfín de posibilidades, que duremos todo va condicionado en base a qué objetivo quiere conseguir esa persona. Y en base a ello podremos diseñarlo. ¿Por qué? Porque si ahorra 100 euros, pero su objetivo es una casa de medio millón, hay que ser realistas Claro, también. claro. Parte de mi trabajo al principio es, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a ver si esos objetivos son posibles y medibles para poderlos conseguir en el tiempo. Pero sí nos contabas que justamente la mayoría de las personas que acuden a ti realmente tienen una media de ahorro mensual de entre 100 y 300 euros, ¿no? O sea, me Efectivamente, sorprendió. justamente el dato que salió creo que fue hace unos meses en El Economista, la media de ahorro mensual en España está entre 100 y 130 euros ¿Y por eso, persona. ¿Y eso, Marcos, es mucho o es poco? O sea, sí, podemos pensar a primera vista que es poco, evidentemente, pero ¿realmente crees que es mejor poco, pero constante durante mucho tiempo o mucho de golpe? Depende. Ah, sí, Siempre no. va a depender. ¿Por qué? Porque al final, una persona que gana, por ejemplo, 5.000 euros y solamente es capaz de ahorrar 100, Claro. tiene un problema muy serio. Ahora, una persona que gana 900 y es capaz de ahorrar 100 euros, está muy bien planificado. Claro. Porque tiene muy clara cuáles son sus prioridades. De ahí hay que partir de una fórmula muy básica que es: yo ingreso, gasto y lo que me sobra, si es que me sobra, lo ahorro. Ujú. Eso es lo estándar. Yo lo que procuro es darle una vuelta a esa fórmula y que sea ingreso, ahorro, X cantidad, desde 100 euros al mes, como hemos comentado, y lo que me sobra es lo que puedo gastar, que no significa que tenga que gastarlo todo, Exacto. aunque la mentalidad sea la de gastarlo todo. Ujú. Yo he conocido personas que ganan 3 y 4.000 euros y no llegan a final de mes. Claro. De hecho, tienen que incluso pedir adelantos. Y dices tú, Claro, ¿en por qué? los estándares de vida, ¿no? Al final. No, ya no, sí, a lo mejor estándares, hacer una publicación para cualquier red social de decir que queda muy bonito, el champán en las discotecas que está a la orden del día. Cada uno decide en qué gastarse el dinero. Claro. Que sea consecuente luego con los actos. Claro. Luego que no venga llorando, entre comillas. Claro. Bueno, luego luego profundizamos un poco en esa parte de cómo empezar y un poco que nos des los tips más concretos, pero creo que antes de profundizar en esa parte más práctica, hay que ir a otra parte un poco más profunda que a mí me encanta también, y en Vida Manga nos encanta profundizar en los temas, y yo sé que tú también le prestas atención a eso, Marcos. Entonces, nos has mencionado hace unos días que es muy bonito que realmente el amigo, o sea, el dinero puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. Totalmente. ¿Cuándo y cómo y por qué? Eso sería un melón muy importante, porque al final, ¿cuándo yo soy dependiente del dinero y cuándo el dinero es dependiente de mí? En base a cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar. Yo no puedo pretender ganar 1.500 euros y tener una vida de 3.000, por ponernos en un ejemplo. Al final tengo que saber y ser consecuente en cómo me lo puedo gastar, porque al final también hay que tener en cuenta cuáles son mis gastos fijos mensuales, hipoteca, alquiler, luz, agua, si tengo seguros, pues seguros, etcétera. Y con lo que me sobra, ver qué puedo hacer con ello. Pero claro, aquí en España el préstamo rápido, justamente lo comentamos ayer, que los bancos te mandan, tienes preconcedidos 30.000 euros sin ningún tipo de problema, haz clic aquí. Te sorprendería la facilidad con la que la gente clica. Ahí, vamos, justamente estamos en verano, venidor, imagínate. Hay una noticia que también salió hace unos meses que decía que, creo que fue el año pasado, si no estoy equivocado, que decía que el español prefiere pedir un préstamo a no tener vacaciones de verano. O sea, pongamos una situación. Yo no tengo dinero para irme de vacaciones porque no estoy bien planificado o no tengo mucho conocimiento financiero. Me voy a pedir un préstamo para irme 10 o 15 días aquí a Benidorm, pegarme la vida madre durante esos días, ¿vale? Y luego cuando vuelva voy a tener una deuda que me va a acompañar
entre 3 y 5 años a un tipo de interés X. O sea que el año que viene, cuando vuelva a llegar verano, voy a estar peor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Volver a repetir el proceso de echarme otro préstamo personal encima? O lo que sería echarme otra piedra en la mochila para que cada vez pese más. Claro, o sea, un básico de las finanzas es no vivir por encima de tus posibilidades al final. Pero en las finanzas y para la vida. Y Es muy decir, poca gente lo si hace, claro. te sorprendiera de gente que siempre está por aquí. O deseando que llegue final o principio de mes, según cuando cobre, para decir, tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. Ujú, Porque, por ujú. ejemplo, al final, ahí la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Según cómo la utilices, pues es como hemos dicho, puede servir bien, puede ser tu mejor amigo, tu peor enemigo. Ujú, ujú, Te puede o dar felicidades o dar muchas penas. ujú. Bueno, y siguiendo con eso, porque justamente lo amamos, lo odiamos al dinero, ¿no? ¿Por qué ocurre esta situación que tú acabas de contar? Ujú. O sea, ¿nos cuesta mucho ser realistas? O, digamos, de alguna manera hay un poco de alejamiento de esa palabra, parece sacrificio, que la humanidad lo ha hecho tanto tiempo y entonces no quiero sacrificarme, quiero igual las vacaciones. Ujú. ¿O nos falta la educación para comprender todo eso? ¿Vale? Muy bueno eso que has dicho, porque al final también es un concepto de falta de educación financiera. En España somos los quintos por la cola de Europa en educación financiera. Aunque luego pretendamos ser ejemplos de Finlandia, Noruega, los países nórdicos, que Ujú. ahí podemos abrir un debate increíble. Ujú. ¿Vale? Con respecto a lo que me estabas comentando, Gaby, yo lo considero no una falta de información, que también, sino más sobre todo falta de formación. ¿Por qué? Porque si volvemos al inicio de la conversación, hemos hablado que la persona vive sobre todo en su corto plazo. Es decir, si yo gano, volvemos al mismo ejemplo, 1.500 euros, pero yo me quiero ir de vacaciones este verano y sé que no puedo, ¿por qué no sacrificar, sino por qué no esperar 1 o 2 años para poder irme bien, sabiendo que luego no voy a tener ningún tipo de deuda, contraer esa deuda ahora, que luego me va a acompañar X tiempo, etcétera? Al final es que queremos algo y lo quiero para ayer. Claro. Claro. No para hoy, ya lo quiero para ayer. Esa inmediatez es algo que en finanzas no va. Sí, que al final es esa satisfacción inmediata como tenemos a veces también con la comida o con la Efectivamente. compra compulsiva, ¿no? Correcto. Claro, claro. Entonces hay un poquito de todo. Cuando yo me reúno siempre con una persona, yo se lo digo, oye, que esto no es de hoy para mañana. Esto es para medio largo plazo. ¿Vale? Entonces, que sepas que hasta dentro de entre 5 y 7 años se supone que tú este capital no lo debes utilizar. Porque para eso también vamos a preparar tu corto plazo, tu día a día, tu cuenta corriente, para que nos podamos entender. Que ahí es donde yo no voy a poder estar, no te voy a poder acompañar día tras día. Yo te voy a poder acompañar una vez al año, cuando hagamos un seguimiento, pero velando por tus objetivos de medio y de largo plazo. Que aquí Ujú. puede ser, como por ejemplo he dicho, la compra de una vivienda, que esos hijos tengan una buena educación, la jubilación, el tema tabú de España y mi Ujú. tema favorito de Ujú. hablar siempre, ¿vale? Porque cada vez está más jodida la cosa y hay Claro. todavía quien piensa que va a tener pensión. Ojo, que tendremos, pero no la que tenemos, no la que hay ahora. Claro. Que eso ya son dos cosas muy distintas. Entonces, eso es algo que la gente sabe que va a pasar, pero como piensa que es algo muy lejano Claro. y la vida es esto, cuando llega dices tú, hostias, Ujú. si yo me he planificado, estoy tranquilo, ahora si no me he planificado, no voy a estar tan tranquilo. Claro, o sea, incluso yo estoy concluyendo que sería interesante llevar paralelamente los conceptos de libertad financiera, pero casi más importante, planificación financiera. Que sí, una Correcto. cosa te lleva a la otra, Efectivamente. pero al final estoy segura, me apuesto lo que quieras, a que mucha gente que acude a ti te dice, bueno, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un coche, Ujú. quiero que mis hijos vayan a la escuela o la jubilación. O sea, son como un poco los 4 temas más, pero pocos te preguntarán, quiero libertad, ¿no? O quiero tiempo, porque al final acostumbramos a cambiar nuestro tiempo por dinero, pero debería de ser al revés, nuestro dinero por tiempo, ¿no? Efectivamente. De hecho, y hago el inciso, un refrán que a mí siempre me ha gustado utilizar es no intercambies tu tiempo por dinero, intercambia tu dinero por tiempo. Claro, eso. Claro, hay que partir de la premisa de que para llegar a la segunda parte, al principio tenemos que intercambiar un poco de tiempo por dinero para, si estamos creando un negocio como vosotras o yo, pues la mayor parte de nuestro tiempo va a estar en que ese negocio crezca para que luego ese dinero me permita ya esa libertad. Volvemos a lo mismo, es no sacrificar, sino invierto 3, 4, 5 años de mi vida Claro. para todo lo que va a venir después. ¿Qué pasa? Que como vivimos en la inmediatez del hoy,
no nos preocupamos en Pero eso. si hay gente que te lo ha preguntado, Marcos, cuando van a consultarte, por ejemplo, sí que hay gente que te ha dicho, oye, mira, yo no estoy feliz con mi trabajo actual porque estoy trabajando 8 horas, gano este sueldo y no consigo ahorrar, pero no es que solo quiera conseguir ahorrar y ayúdame a ahorrar, es que quiero cambiar mi estilo de vida y quiero aprender a gestionar mi tiempo, mi dinero y mi vida y mis negocios y mis sueños de otra manera, ¿no? O sea, ¿hay gente que realmente te pregunta eso o es muy poco común? No, es más común de lo que piensas. Ajá. Claro, ahí hay que decir, no consigo ahorrar. Vale, vamos a ver por qué no consigues ahorrar. Es decir, vamos a ver cuánto estás ganando, pero también hay que ver cuánto estás gastando y en qué te lo estás gastando. O sea, tus hábitos financieros. Bueno, Efectivamente. ¿cuáles son los buenos hábitos financieros? Dinos unos cuantos, Marcos, a ver, Los los buenos- principales. A ver, más que tener unos buenos hábitos, al final los hábitos son la constancia, pero por ejemplo, vosotras que estamos aquí con el mate, ¿vale? Vamos a poner el caso del café, que somos muy cafeteros. Pues el cafelito de todos los días, ya si fumamos, pues metemos un poquito más, lo que se llaman los gastos hormigas. Ese 2, 3, 4, 5 euros diarios o cada 2, 3 días que son insignificantes, pero que a final de mes, si lo sumas, que mucha gente no lo suma, Repercute en tus dices tú, ostras, un ejercicio que yo hago mucho con, bueno, que hago con todas las personas con las que yo me siento es, previamente, yo les mando un balance de ingresos y gastos para que lo rellenen, no para mí, que también, sino para que ellos mismos, ellas mismas sean conscientes de cuál es su situación. Porque nosotros sabemos, o podemos intuir, que como empresarios, o como emprendedores, mejor dicho, cuánto ganamos, pero mucha gente no sabe cuánto gasta y en qué se lo gasta. Entonces yo le digo, oye, cógete la media, si no lo sabes, que es lo más habitual, de los últimos 3 meses para hacerte una media de cuánto estás gastando en según qué categoría. Y además te invito a que hagas el ejercicio de mirar tus extractos bancarios y que apuntes todos los gastos de 10 o 15 euros para abajo Mm, y súmalos. Pero van a poder, si no Qué tienen cómo interesante. viene el rastro de eso, porque es lo que hablábamos el otro día, al final o lo has pagado con tarjeta o lo has anotado o tienes tickets, pero si No. Por ejemplo, ahora que apenas la gente utiliza efectivo, Claro. ¿vale? Te metes en tu aplicación del Eso, banco con la y aplicación. empiezas 15 euros o 10 euros. Uno, otro, Ujú. uno, otro, uno, otro. Al final de mes, ¿cuánto hay? 200, 300 euros. ¿Qué Bien. haces con eso para que el mes que viene en vez de 200 tengas 400, ¿no? Claro, no para No. que te hayas gastado, sino ¿qué hago para no gastar 300, Claro. sino gastar 200 o 150 y esos 150 utilizarlos para el mañana? Porque al final ahorrar no significa dejar de vivir. Claro, esa es la Claro. pregunta que teníamos ayer. O sea, ¿realmente estamos proponiendo es sacrificar un estilo de vida y un café por tener dinero o hay otras maneras para ahorrar? Esa es Correcto. un poco la pregunta. ¿Por qué tengo que dejar de tomarme...? O hay una época, a lo mejor, Claro. para hacer ese ahorro, para después poder tomarte los cafés que quieras, ¿no? efectivamente. O sea no- que siempre va con un sacrificio, ¿no? No con un sacrificio, sino Con una meta. Con una meta, Claro. efectivamente. Es decir, Exacto. si mi meta es esta, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para conseguirlo mañana? Claro. ¿Qué pasa? Que como es algo que no nos solemos plantear por esa inmediatez del corto plazo, claro, la gente dice, tú, ostras, es verdad. Me encanta. Entonces, a las acciones que son un poco más difíciles, cuando van con una meta, dejan de ser un sacrificio para ser parte de esa meta. Efectivamente, es que al final no tienes que verlo como que tú estás sacrificando algo hoy, Claro. sino que estás construyendo algo hoy para tener un resultado mañana. Por Claro. favor, ¿podéis Eso- tomar nota? Lo relaciono mucho con la salud, ¿no? Porque decir, bueno, Totalmente. ¿por qué te comes un brócoli hoy? Porque quieres dentro de 6 meses Claramente. verte mejor, estar mejor, o ¿por qué sales a correr hoy? Efectivamente. ¿Cómo podemos aprender a pensar más a largo plazo, Marcos? Tú que tienes más experiencia. ¿Cómo podemos aprender? Pues al final esto va, como bien ha dicho Gaby, con la constancia del día a día. Si mi objetivo, vamos a poner el ejemplo básico de comprarme una casa que me va a costar 200.000 euros y yo sé que voy a necesitar como mínimo el 20%, que son 40.000, ¿vale? Más los gastos, que ya según comunidad autónoma serán unos u otros, pero partamos de la base de esos 40.000 euros. Y hoy tengo 5.000, ¿qué voy a hacer hoy para, dentro de 5 años, tener esos 40.000 euros para la entrada? Pues ahí ya entra el mirar cuáles son mis finanzas, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, para poquito a poco, con el día a día, con esa constancia, ir como el cuento de la cigarra y la hormiga. Voy trabajando en el día a día y luego diré, cuando llegue ese día, dirá, aquí tienes esto y listo, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahí la cosa cambia completamente. Y aquí hay una cosa generacional. ¿Tú crees que
o no sé si es mi idea, pero como que antes a lo mejor los abuelos, ¿no? Intuitivamente sabían más de este como ahorro hormiguita o ¿lo hemos perdido ahora o porque ¿Y por qué? o por esta tentación fácil de los créditos, de los bancos? Claro, ahí ya, es un problema generacional. De- sí y no, depende, como siempre, depende, todo depende. ¿Vale? ¿Por qué? Depende, ya nos dijo Marco que es la palabra muy Es importante muy en todo importante esto. porque al final, según qué quiera hacer, pues dependerá. En este caso, por ejemplo, el caso también de mi abuelo, bueno, bien sabido que, claro, otros tiempos, guerras, dictaduras, etcétera, pues traía un estilo de vida diferente al de ahora, ¿vale? Por supuesto, no había ni redes sociales ni las facilidades que hay a día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi abuelo quería viajar, cuánto tenía que trabajar en el campo o en el negocio que tuviese en ese momento para podérselo permitir dentro de un tiempo. Claro. O como por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío personal de mis padres. Mis padres dijeron que no se iban a casar hasta que tuviesen la vivienda construida y pagada. Ujú. Entonces, claro, ese trabajo previo, con constancia, permitió que la casa la pudiesen comprar y luego ya pues cumpliesen su objetivo de poderse casar, tener niños, aquí un servidor, etcétera. Claro, tampoco es por poner una justificación porque no nos gusta la queja, pero sí es verdad que la inflación y el coste de Correcto. vida actual realmente parece que no te permite poder hacer esas cosas que se hacían antes, ¿no? No, O sí es exactamente lo a mismo. ver, te permite, pero depende cómo quieras hacerlo. Porque al final yo puedo tomarme una copa en el bar, que me va a costar entre 5 y 6 euros, depende del bar, ¿vale? O me puedo ir a la discoteca, o el caso típico, me puedo venir a Benidorm, que a lo mejor esa copa me la va a costar, no sé, 15 euros. Voy a poner un ejemplo, que Sí, no o tan... Ibiza O o... Ibiza, bueno, ahí ya Ibiza podemos hablar. Vamos, de hecho, un ejemplo muy bueno de eso, de Ibiza, hace poco lo vi. No sé si fue viral o no, pero se hizo un vídeo de un chico, o una chica, no recuerdo, que pidió una botella de agua en Ushuaia, que su precio de mercado son 85 céntimos y lo vendían a 15 euros la botella de agua, de 300 mililitros. Y dices tú, ostras, Porque era una discoteca. claro, es decir, estás pagando el lugar. Entonces Claro. tú estás predispuesto a, por ir a ese sitio, afrontar los costes que ello te Ujú. permite. Yo personalmente, a ver, una vez en la vida sí, pero desde luego me parece eso una... Con perdón de la palabra, una tontería. ¿Y harías lo mismo? Increíble. Aquí es una pregunta interesante. O sea, ¿haríamos lo mismo? Porque dicen que así como gestionas 1.000 euros, gestionas 1.000.000 de euros. O sea, ¿harías lo Efectivamente. mismo si tuvieras muchísimo más dinero? Correcto. ¿Tendrías esos mismos principios, valores o métricas? Correcto. Eso, por ejemplo, me vino muy bien a mí, o lo aprendí, mejor dicho, en el trading, que fue, digamos, mi primer amor en la facultad, Ujú. ¿vale? Donde, como tú misma has dicho, Laura, si yo aprendo a gestionar correctamente 1000, voy a saber gestionar correctamente 1.000.000 de euros en la medida de cada uno, pero si no sé gatear, no puedo correr. Pues en ese mismo símil lo podríamos aplicar a Mm. igual gestionas 1000, igual gestionas 1.000.000. Si tú no llegas a final de mes ganando 3000, con 1.000.000, vamos, y ahí tenemos un claro ejemplo de la gente que gana la lotería, Mm. donde la media está en que a los 3 años, si no estoy equivocado, tu nivel de vida es el mismo o peor que cuando la ganaste. ¿Por qué? Porque como no has tenido esa educación previa o esa formación previa en finanzas, ¿qué pasa? Pues te toca la lotería. Me compro la casa, me compro el coche, me pego la vida, no magna, sino la vida madre, Ajá, ¿vale? Que es una exacto. diferencia muy importante, Muy bien. ¿vale? El que quiere la vida magna hace trabajo previo, ¿vale? Pero al final dices tú, ostras, he ganado, me lo invento, 3 millones o 5 millones de euros y dentro de 3 años, a lo mejor estoy peor, claro, sí. ahí ya... Bueno, le pasa a muchos futbolistas también, ¿no? Muchas veces, o cuando Efectivamente. o cuando se Claro, jubilan. gente con 17, 18 años que de golpe y porrazo ganan millones de euros. Ujú. Ostras, es que al final, oye, somos la gente joven, es normal, si tú 18 años te ves con dinero, te quema en la mano. Es decir, el Claro, bolsillo claro, está claro. ardiendo. Claro. Bueno, vamos a meternos entonces un poco acá en el tema de las edades. Bueno. ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede empezar igual esta consultoría o este proceso de educación financiera a cualquier edad o hay una edad en que ya es un poco tarde, por así decirlo? Nuevamente, Depende. dependerá de el objetivo de la persona y de su situación financiera. Por ejemplo, dentro de mi abanico de clientes, el más joven tiene casi 20 años y el más mayor tiene más de 60, ¿vale? Pero como cada uno tiene un objetivo específico y concreto, Ujú. pues en base a ello hemos trazado esa estrategia. Pero respondiendo a tu pregunta, cualquier persona, sin importar la edad, podría comenzar, o mejor dicho, debería empezar. ¿Por qué? Porque al final
como se suele decir el refrán, el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor es Hoy. ahora. Claro. Entonces, la cuestión es empezar. ¿Qué pasa? Que aquí en las finanzas el tiempo juega a nuestro favor de una forma increíble con el interés compuesto. A mayor plazo, pues ese crecimiento va a ser exponencial. Yo, por ejemplo, volviendo al caso de estos clientes míos que son mucho más jóvenes que yo tengo 31, yo se lo digo, no sabes la suerte que tienes de Claro. haber empezado 4, 5, 6 años antes que yo, porque Ujú. cuando tú tengas mi edad, tú ya me has pasado por la derecha, pero hace tiempo. Porque simplemente ya has adquirido el hábito mucho antes de lo que yo lo Claro, adquirí. bueno, vayamos a profundizar ahí un poco, Ujú. Marcos, porque creo que era Warren Buffett que decía que el interés compuesto era como la novena Novena maravilla del maravilla del mundo. mundo, porque y quien lo sabe gana dinero con ello, y Ujú. quien no le da dinero a quien sabe y gana dinero con ello, o algo Efe- así, si no me equivoco. Sí, de Entonces, hecho, para la gente que no lo sepa, como realmente qué es el interés compuesto, cómo funciona y cómo pueden empezar a aplicarlo ya en sus finanzas. ¿vale? Warren Buffett decía que en el mundo de los valores, en función de la inversión que sea, el dinero pasa del bolsillo del impaciente al bolsillo del paciente, ¿vale? Y aquí el interés compuesto juega una variable, diría yo que es el pilar maestro. ¿Por qué? ¿Qué es el interés compuesto? Imaginémonos que yo tengo 100 euros, ¿vale? Existen dos tipos de intereses, simple y compuesto, ¿vale? Yo tengo 100 euros hoy y los pongo a trabajar durante un año. E imaginémonos que al final del año, en diciembre, tengo 10 euros más. Os pongo a trabajar como... En alguna herramienta financiera, no pongámosles nombres. Vale. Vale, un mero ejemplo. Tengo 110, es decir, mi dinero se ha rentabilizado un 10%. Interés simple significa que esos 10 euros los tengo y listo. Interés compuesto significa que esos 10 euros los sumo a los 100 y los vuelvo a poner a trabajar. De tal forma que en el año 2 no empiezo con 100, empiezo con 110. Ujú. Y cuando acabe el año, tendré 11 euros más. O sea, en total tendré ya 121. Y con el interés simple tendría 10, 10, 10, etcétera. Porque lo cojo y lo utilizo, lo cojo y lo utilizo. De la otra forma, lo cojo y lo sumo a la masa. Y hace que esa bola de nieve comience a girar. Como ven en los dibujitos, tú tienes una bola de nieve que al principio es muy pequeña, pero dale tiempo, dale paciencia, riégala como las flores. Y ya verás cómo. Me fascina, ¿eh? Porque Claro. realmente es Mm. todo, la magia está en el largo plazo. Efectivamente. Y es lo que más nos cuesta de aceptar o de vivir o Sin de ninguna aplicar. duda. Sin La ninguna magia de duda. todo, de los Ujú. hábitos, ¿no? Claro, De la, Correcto. la constancia, claro, todo. claro, claro. Efectivamente. Podemos modificar todo. Totalmente. Ahí, por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié en el que la persona que empieza a trabajar, si dentro de 10 años, imaginémonos dos situaciones, de dos personas que, y de esto hay muchos vídeos hoy en día en las redes sociales, de los influencers, como no se llaman ahora hoy en día, en el que yo empiezo a ahorrar 300 euros o 100 euros, por poner el mismo símil, pero en mi cuenta corriente, sin obtener ningún tipo de rentabilidad, sin contar inflación, ¿vale? Que ya casi no se ofrece. Correcto. Y 100 euros mensuales que, volvamos al mismo ejemplo, para hacer números redondos, me dan ese 10%. Vale, pues en 10 años yo de forma periódica, mes a mes, he ahorrado 12.000 euros en cada caso, pero el que ha hecho interés compuesto podrá tener, me lo voy a inventar para no hacer un cálculo, podrá tener en torno a unos 20.000. El otro dirá, ostras, ¿qué suerte has tenido? ¿Suerte? ¿No será trabajo inteligente? Claro. Claro. ¿No Claro, será pero que he para ese trabajo. priorizado mi objetivo futuro Claro. a cambio de un coste presente? Es decir, ¿cuál es el coste de oportunidad? Ujú. Sí, pero sí decíamos Y que parece como muy difícil y que al final parece como que o bien hay muchísimas herramientas, no se conocen, la gente muchas veces cuando hemos hablado es como, oye, pero no tengo tiempo para investigar tanto. Claro, o sea, la falta de tiempo para investigar es como un pez que se muerde la cola y se hace una correcto, bola grande en la que al final la gente dice, bueno, mira, voy a ahorrar un poquito y con eso pues compraré algo para o alquilarlo, o sea, cosas como muy básicas, pero ujú, realmente hay otras que no son tan complejas, ¿no? totalmente. Al final es, perdón, al final es, volviendo a lo mismo, bueno, repítemelo porfa, porque has dicho varias cosas. Claro, no, al final lo que queremos decir, Marcos, es que ¿qué herramientas recomiendas tú para empezar a invertir poco Vale. a poco? Sería mi pregunta, básicamente. Empieza por investigar, empieza por Ujú, contratar un consultor, ¿por dónde empezarías a invertir? efectivamente. Ahí ya, por ejemplo, si miramos a día de hoy, le preguntamos a cualquier persona de 30 años para abajo, por ejemplo, te podrá decir que ahora mismo todo es ETFs y todo es fondos indexados. Claro, Que está muy bien, pero es hay un que poco la recordar, moda, ¿no? efectivamente, pero hay que recordar que no existe el producto perfecto. Ni ETF, ni fondos indexados, ni divisas, ni criptomonedas, ni inmuebles, nada.
¿Qué es lo que existe? Una estrategia perfecta por plazos, una planificación. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para empezar? Ahí ya te diría, o te preguntaré mejor dicho, ¿cuál es tu objetivo? Ujú, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ujú. ¿Eres más atrevido? ¿Eres más conservador? Porque a lo mejor tú y yo, Laura, que tenemos prácticamente la misma edad, a lo mejor si vamos a una entidad financiera de nombre X, simplemente por estar en el mismo nivel de vida, Ujú. pues a lo mejor nos van a recomendar lo mismo cuando no tenemos por qué necesitar lo mismo. A lo mejor tú eres más agresiva que yo. Ujú. Y yo soy muy conservador y no quiero ningún riesgo. Yo quiero Ujú. tener el dinero, como diría mi abuela, debajo del colchón. Claro. Y tú lo que quieres es ponerlo a trabajar porque no quieres que el dinero esté ahí cogiendo polvo con la O sea que es inflación. muy importante conocerse a uno mismo y saber Totalmente. cómo tú o sea, cómo de tolerante eres ante la incertidumbre, el cambio o el Efectiva- riesgo o efectivamente. perderlo o ganarlo, ¿no? Efectivamente. Hay también una frase que me gusta mucho que es que el riesgo de intentarlo es infinitamente mayor a no intentarlo. En el sentido de, si lo intento, mi probabilidad de éxito es infinitamente mayor a quedarme como estoy. Mm. Y Mm. tú, pero con respecto a eso, ayer nos contabas también que hay como un famoso triángulo, ¿no? Que no Efectivamente. lo podemos, de tres patas, que nunca las podemos tener todas. Cuéntanos de Efectivamente. eso, a ver, Sí, que a mí me gustó mucho porque me aclaró. Y a mí me reta porque digo, ¿por qué no la podemos tener las tres? Bueno, porque al final, dentro del mundo de la economía hay muchas variables, pero las principales que dependen de nosotros o son independientes de nosotros son la rentabilidad, la seguridad y la liquidez, ¿vale? Pero no puedo tenerlo todo. Es decir, no existe algo rentable, seguro y líquido. perdón, que para quien no sepa, liquidez es poder tenerlo a disposición Efectivamente, rápidamente, que es ¿verdad? inmediatez. Inmediatez. O sea, Inmediatez, es decir, que que tenga si una la urgencia, necesito, pueda recurrir a ella de forma rápida. Y sacar tu dinero y tenerlo en mano. Efectivamente. No podemos tenerlo todo. No existe es eso. Ojalá, pero como hemos dicho, no existe el producto perfecto. Mm. Podemos tener rentabilidad y liquidez sacrificando la seguridad, entre comillas, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de cuál es tu tolerancia al riesgo, es decir, en una herramienta más volátil o menos volátil, ¿vale? Entonces, si quieres algo rentable y que sea disponible, no puedes tener seguridad. Aquí lo bueno es que como es o debería ser algo a largo plazo, Mm. la seguridad, entre comillas, te debería dar igual. Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque como el mercado está vivo, el mercado se mueve, sube y baja, a mí lo que pase hoy no me importa o no me debería importar tanto. ¿Por qué? Porque como mi objetivo está en 10 o 15 años vista, no me importa lo que me Claro, pase y hoy. suponiendo también que no te importa porque paralelamente, si tú pones tu dinero a trabajar, tú tienes que tener un dinero disponible para poder vivir. No es Efectivamente, compatible. O efectivamente. sea, sí Ahí, son excluyentes realmente. correcto. Ahí hablaríamos del el horizonte temporal de una persona, que según su edad, aunque todo sea corto, medio y largo, bueno, en este caso personas, según mi parecer, de 55 en adelante, no tendrían un largo plazo, sino que tendrían más un corto y un medio. Ujú. Porque a mí me gusta planificar hasta la jubilación, ¿vale? Y luego a partir de la jubilación ya es, oye, disfrutar lo habido y por haber. A mí me gusta mucho decir en las formaciones que he realizado que yo pretendo morirme sin dinero. Sin para dinero, disfrutarlo antes. efectivamente, pero por supuesto habiendo dejado protegida a mi familia. Eso es, claro, eso te iba a Claro. decir, hay mucha gente que yo sé que a esa edad realmente están empezando a pensar en invertir para la descendencia. Correcto, O al que fin. tengan una casa o que tengan cosas seguras, sobre Mm. todo. Eh, Pero entonces, Marco, ese tema como de la seguridad tiene mucho que ver con justamente poder manejar esos tiempos y esa ansiedad, ¿no? Correcto. Porque lo relaciono con, por ejemplo, lo que ha pasado mucho en las criptos, que hay personas que compraron cuando era el precio peor, vendieron cuando era el precio peor para vender, y O todo con el eso por trading, ¿no? esa, Que es más claro, agresivo. Claro. todo eso por esa, como no poder esperar en el tiempo, El ¿no? FOMO. El FOMO, el miedo a quedarse fuera, ¿qué se llama? Ah, ¿Ah, ¿el sí? FOMO? Se llama FOMO. Ah. Las siglas en inglés no sé pronunciarlas, ¿vale? Pero es FOMO, al final en español es el miedo a quedarme fuera de algo. Es decir, Ah, como todos esto está de compran. moda, voy corriendo para no quedarme fuera. ¿Qué pasa? Que el último, en economía se suele decir que el último euro que se lo quede otro. ¿Por qué? Porque el último que llegue, o los últimos que lleguen, son los que tienen mayor probabilidad de perder, Claro. ¿vale? Y eso pasa en cualquier tipo de inversión. Es decir, imaginemos que estamos, como por ejemplo en la crisis inmobiliaria de España, todo el mundo comprando. Como había mucha demanda y poca oferta, se empezó Subieron. a subir los precios, que ahora, por ejemplo, estamos viendo una situación más o menos similar, que aún no sabemos por dónde van a salir los tiros, ¿vale? ¿Qué pasa? La persona que compró en 2007, 2008, en la cúspide, y compró, imaginemos esta casa por
1 millón de euros, 2 años después vio como esta vivienda no valía 1 millón, sino valía 500.000. Van a pensar que va muy bien el podcast de Vida Magna, ¿eh? Va bien, va bien. Que dejamos al volar a la imaginación. Claro, ¿no? claro. Cada uno saque sus propias conclusiones. Supongamos que cuesta 1 millón de euros. Supongamos. Vale, que este es el setup. Claro, o sea, lo que tú quieres decir, yo un poco así como traduzco para las chicas de mi edad, Marco, ¿viste? Y Que, además de Latinoamérica, que en Argentina igual hay algunos claro, conceptos diferentes. pero o sea que en este tema de, porque ahora es cierto que hay más información, ¿no? Ujú. Y yo creo sobre todo a partir del 2020 tuvimos mucho tiempo y entonces, bueno, hubo como, por suerte, por un lado, que hay más información financiera, pero por otro lado ocurrió mucho esto que tú dices, o sea, por no quedar fuera, la persona llega y al ser como el último ya está en el límite del riesgo de esa Correcto. ola que empieza a bajar. Correcto. Eso en economía se llama el efecto del coste medio. Es decir, como el mercado está vivo, ¿vale? Esa es la principal razón por la que la gente suele perder dinero. Y suele decir que el mundo de las inversiones es muy complicado, que es mentira, etcétera. ¿Por qué? Ujú. Porque imaginemos un ejemplo. Que yo tengo 1.200 euros, ¿vale? Os pongo ejemplo vosotras. Tenéis cada una 1.200 euros. Laura decide poner los 1.200 euros en un momento concreto del tiempo. Y Gaby decide fraccionarlos en aportaciones de 100 euros mensuales. Y en ese mismo año, Aportaciones a ciertos tipos de inversión. correcto, sí, a O una a una herramientas herramienta, financieras, a una ¿vale? herramienta financiera X, ¿vale? O a un punto concreto. Es decir, Laura compra este vaso hoy, de golpe, y Gaby lo que hace es ir comprando pequeñas fracciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginémonos que este vaso se rompe y luego se recompone, ¿vale? Pues Laura, por haber entrado en un punto concreto, intentar predecir al mercado, hacer market timing, que se llama, ¿vale? Tiene a lo mejor más probabilidades de perder, o mejor dicho, que su dinero se haya devaluado, Ujú. ¿vale? Que no es lo mismo perder que devaluarse, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque al intentar predecirlo, dices tú, y es que es como suelen hacer muchas personas, ¿vale? Aunque lo correcto sería hacer un poco de ambos, ¿vale? Al intentar predecir el mercado, la probabilidad de que caiga o que el precio se devalúe es muy superior a la persona que lo hace poquito a poco, que hace como una hormiga, hace pequeñas aportaciones, ¿vale? Yo ahí, por ejemplo, con los clientes, siempre les pongo un ejemplo, ¿vale? Visual en este caso, de la crisis inmobiliaria, para que vean una persona que decidió invertir en el IBEX cuando estaba en 15.000 puntos, Ujú. que eso no se ha vuelto a ver todavía, Ujú. ¿vale? ¿Qué pasó? En apenas 2-3 años vista, que su dinero se devaluó un 60%, Ujú. pero como el mercado suele corregir, porque al final en el largo plazo el mercado siempre es alcista, Ujú. con sus picos y bajadas, pero siempre es Claro. alcista, ¿vale? El mercado recuperó entre 2008 y 2014, desde la caída, un 77%, y ahí hablaríamos que Laura tendría una pérdida o una devaluación de su dinero de en torno a un 25-28%, ¿vale? Estoy basándome en un punto concreto del tiempo. Claro. Pero Gaby, por haber hecho esas aportaciones, esos 1.200, lo divide en 100 euros en enero, en febrero, en marzo. Durante ese mismo periodo del tiempo, si sacamos la media porcentual, Gaby ha ganado un 13%. Y habéis hecho exactamente lo mismo. Habéis invertido 1.200 euros, tú en un punto concreto, y Gaby En de forma varios. periódica. En todos los momentos ha dibujado lo que se llama un precio medio, es decir, ha comprado cuando el mercado estaba alto y cuando el mercado estaba bajo, Ah, y ha ido surfeando, mejor, como se dice, en el claro, mercado para, claro. a final de ese periodo, haber ganado. Y luego puede decir Laura, ¿qué suerte ha tenido Gaby? ¿Suerte? ¿Estás segura de que ha sido suerte? Claro. Claro, o sea, ella compró con un precio fijo, en cambio yo fui comprando algunos días más alto, algunos días más bajo, y eso da un promedio. Efectivamente. Ay, pero Marco, ¿cómo necesitamos un consultor financiero entonces para Mira, y todo? de hecho, te has mencionado el tema de los mercados y eso es algo que yo tenía también la duda y siempre la he tenido de que yo decía, jolín, digo, parece que para realmente meterte en el juego de las inversiones, pero un poquito más a lo grande, o sea, ya meterte de mover en varios puntos, de llegar a estos puntos de conocimiento que tú explicas, de poder hacer un poquito de una cosa y un poquito de otra, ¿no? Que al final ya es un conocimiento un poquito superior a nivel de finanzas. Tengo la sensación de que sí o sí tienes que estar constantemente informado de lo que sucede en el mundo, no solo en España, sino a nivel mundial. Claramente. Y eso es algo que también me ha dado bastante pereza siempre. O sea, sí hay una parte curiosa, pero hay otra parte en la que sé que muchos, que somos un poco más apolíticos o que no nos interesan tanto las noticias, pues no estamos tan conectados con eso.
Entonces, ¿crees que es necesario, sí o sí, mantenerse informado de las noticias? Totalmente, Y de al la final actualidad. el mundo financiero es un mundo de constante cambio en el que hoy es una cosa y mañana es otra. De hecho, justamente esta mañana estaba leyendo una noticia de que el hijo de Joe Biden pues, se ha declarado culpable de varios delitos, sin Mm. entrar en politiqueo, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, tú entras a nuestra oficina de Málaga y lo primero que tú te encuentras es una televisión con Bloomberg Live todo el santo día puesto. Todo viendo cómo van los mercados, cómo van los índices, qué está pasando y qué no está pasando. Entonces, claro, a nivel de día tras día es importante estar informado, pero ya en función de qué esté haciendo la persona y qué tipo de inversión esté haciendo, le puedes dar un poquito más de valor o no. ¿Vale? Valor siempre hay que darle, pero el grado de valor varía en el tiempo. Porque al final, a nivel político, los presidentes en Estados Unidos son cada 4 años. Ujú. Entonces, lo que haga hecho Biden y Kamala Harris, bueno, y Trump, que están ahí todo, que ya veremos qué pasa a final de año, ¿vale? Me podrá afectar en un momento concreto, pero dentro de 20 años, ¿me afectará? No. Mm. Claro, tú pones este ejemplo porque, por ejemplo, una noticia así siempre se impacta en los mercados, o sea, puede bajar o Correcto. puede subir. Correcto. Hay, por ejemplo, la persona que hace trading, lo que se llama scalper o day trading, que es decir, que son operaciones muy cortoplacistas en el mismo día Ujú. de minutos o O horas, sea, Sí, sí. están más expuestos a las noticias. Justamente ayer, comiendo con un compañero, ¿vale? Con un amigo, estábamos comiendo y él tenía su móvil puesto aquí porque había, creo que 5 o 6 noticias en apenas una hora. Y entonces estábamos comiendo hablando y me decía, espérate, espérate, espérate. Déjame que mire unas y cosas. hacía su operación o su... Claro, el resto tenía que estar continuamente mirándolo para saber cómo le iba a afectar y cómo no le iba a afectar. Claro, pero eso también te vuelve un poco esclavo. Fíjate que hablamos de las redes sociales y de todo, pero también a nivel de finanzas, cuando te metes en juegos más grandes, realmente, claro, normal, ahora entiendo un poco, o sea, normal que nos dé un poco de pereza, porque resulta que tienes que enfocarte en tu crecimiento personal, en entender tus emociones, en el autoconocimiento, en las noticias mundiales, también tienes que saber un poquito de política, también tienes que estar pendiente de tu teléfono, tener un buen teléfono, por supuesto, y un sinfín de etcéteras para poder Hay de tener... todo, hay muchas Entonces, la cosas. alternativa a eso realmente es un consultor financiero en este caso, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí me gusta Esa definir, figura estáis para eso. efectivamente, yo en mi trabajo lo defino siempre como que yo lo que hago es aportar soluciones a la vida financiera de una persona, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues básicamente evitando de todos esos quebraderos de cabeza de tener que informarte, mirar, elegir qué es lo que mejor se adapta a mí, saber si es lo que mejor se adapta a mí, ojo, Ujú. cuidado con eso, ¿vale? Porque hoy sí, pero mañana no, y al contrario, ¿vale? Entonces todo eso es mi trabajo, porque ya lo hago yo por ti. Claro, claro. Ya hago yo por ti ese trabajo y aparte nos vemos mínimo una vez al año para seguir viéndonos. Al final esto es una relación entre ambas partes, nosotros y vosotras, perdón, para ver cómo va todo. Y que estaréis de acuerdo conmigo, si mi situación de hoy no es la misma que la de hace 2 o 3 años, no va a ser la misma que la de dentro de 2 o 3 años. Entonces, como los objetivos y las situaciones cambian, tengo que adaptarme y actualizarme para que la persona cumpla su objetivo final, sea cual sea. Pero entonces, Marco, para que quede claro, si cualquiera de mis amigas que está mirando quiere empezar un camino así, o sea, ¿realmente puede desde 100 euros al mes? O sea, ¿realmente hay herramientas que permiten un ahorro o un camino tan pequeño? Sí y no. ¿Por qué? Porque al final, en función de la edad, es un hándicap importante para personas. Aquí hablo yo de mi caso personal. Para ciertas personas, el ahorrar 100 euritos al mes no es que no puedan hacerlo, que sí pueden, pero el tiempo no les va a jugar a su favor, tanto como una persona que no con 55, 60, 65, sino me lo invento, con 40, 45, ya puede hacer. ¿Por qué? Porque su horizonte temporal es más Mm. alto. Para personas, por ejemplo, que tienen ya una edad más avanzada, bueno, no vamos a decir avanzada porque si mi madre me dice, mi Podés madre que decir. cumple 60 años, digo que es mayor, No, tú tienes que decir, no, aparece por esa tú le puerta. dices a tu mamá, no eres mayor ni vieja, tienes juventud acumulada. Claro. Correcto. Señoras y Eso lo dice señores, ella ya, eso ya lo dice ella. ¿Vale? Pero sí que es verdad que a partir de esa edad de 60 años, yo me centraría en, por supuesto, que la persona obtenga rentabilidad, pero ya no a partir de 100 euros, sino ya de cantidades más altas. ¿Por qué? Porque de nuevo, y vuelvo a repetirlo, su horizonte temporal es más pequeño. o sea, que arriesguen más, recomiendas. No que arriesgues, sino que al final, para tu objetivo no puedes hacerlo con 100 euros, porque no es viable, sino Claro. que necesitas a lo mejor 10.000 o 15.000, Ujú, ¿vale? ujú. O sea que esa opción pequeña sí que lo dejamos
para las amigas de Laura. Laura y las amigas de Efectivamente. Laura. Pero sí podría, por ejemplo, alguien así de más edad, como reestructurar a lo mejor porque, por ejemplo, en Argentina es típico tener o un pequeño terreno, ¿no? Solar, como aquí le llaman, Ujú. o una casita para ese alquiler, para la vejez. O sea, a lo mejor sí que se puede hacer ahí un cambio y poner ese dinero en otra forma de que permita después algo Efectivamente, mejor. efectivamente. Al final, como no existe un producto perfecto, lo que existe es una buena planificación. Es decir, si tengo X dinero, 100.000 euros por ejemplo, y yo quiero conseguir esto, un objetivo dentro de X tiempo, vamos a ver cómo lo podemos conseguir. A lo mejor una parte, aquí vamos a poner una herramienta que dé una rentabilidad garantizada, que implique no tener tanto riesgo. Mm. ¿Por qué? Porque obviamente ya con 60, 65 años uno quiere disfrutar, ya se quiere venir aquí a Benidorm y estar todo Claro. el día comiendo gambas. Claro, O se viene a Málaga a comer espetos, Exacto. ¿vale? claro. Entonces algo que sea un poquito más conservador, más moderado. Y luego otra parte, como sé que tengo algo garantizado, puedo Jugar. puedo estar predispuesto a especular más, a que sea más volátil la inversión, Ujú. para Claro. ir compensando, ¿vale? Y ya ir consolidando el capital. ¿Por qué? Porque al final yo no quiero que una persona, o no pretendo, mejor dicho, que una persona con 65 años esté especulando el mercado a mano poder. Ojo, que Warren Buffett tiene 90 o más de 90 si no estoy equivocado, y el tío sigue ahí, vamos. Claro. Bueno, y su compañero Charlie Mann, que se ha muerto con 99, me parece. Imaginemos, no. Pero al final, sí que es verdad que cuando una persona va avanzando, quiere menos complicaciones en su vida, quiere más tranquilidad. Mm. Entonces, también, Es decir, más seguridad. sí y no. Quiere tranquilidad. ¿La tranquilidad implica seguridad? Depende. Depende de qué quiero conseguir. Entonces, para esa generación que realmente tienen otros patrones a la hora de actuar y otros factores que juegan o no más a su favor o menos, Ujú. ¿qué recomendarías? ¿Realmente cosas que te den más tranquilidad y seguridad como puedan ser las típicas que conocemos del ladrillo y demás? Sí, o inclusive alguna, por ejemplo, ladrillos está bien, pero claro, el ladrillo tiene el hándicap de que no es líquido, de que no es Claro. disponible inmediatamente. Ujú. ¿Es seguro y rentable? Sí, no, bueno, aquí vamos a evitar ocupas, impagos, etcétera, derramas, vamos a quitarnos todas esas cosas, pero si necesito liquidez inmediata, ¿qué hago? ¿La malvendo? Claro. O volviendo al ejemplo de esta casa, que no es de 1.000.000 de euros. No lo sé, mejor dicho, no lo sé. No lo sé, no me lo han contado. ¿Vale? Si quiero ya, ¿cuántas personas pueden comprarse una vivienda como esta? Claro. Cuanto más mayor sea el importe, hay menos personas que tienen acceso a ese tipo de vivienda. Entonces, voy a tardar más. O no, ojo, a lo mejor aparece eso en la flauta y viene ya alguien que dice, oye, yo te la compro. No es lo habitual. En el mundo financiero, esa liquidez sí es mucho más rápida. Entonces permite esa tranquilidad porque sabes que ante un imprevisto lo voy a tener ya. Ujú. En 5 o 10 días hábiles, como mucho. Claro. Bueno, ¿y cómo piensan los ricos, Marcos? Porque tú nos decías ayer que realmente has trabajado con gente que tiene, que están ahogados de dinero y que Ujú. realmente no tienen ni ahorros, que tienen deudas, etcétera, etcétera. Y realmente has trabajado con gente que es millonaria o multimillonaria y saben gestionar su dinero o gestionan su dinero de otra manera. Bajo tu experiencia, lo que has visto y lo que has vivido, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hacen que no hacen los que tienen menos dinero? El conocimiento. Al final tienen mucho más conocimiento. Que de nuevo es un hábito. Ya sea porque lo han adquirido durante. Como por ejemplo, si vemos a Kiyosaki, con su padre rico, padre pobre, él ha vivido en su vida los dos puntos. Con su padre, que no recuerdo que si era político, me parece, de Hawái, y su padre rico que tenía negocios, etcétera. Pues al final, ¿cuál es la diferencia entre un rico y una persona que no es rica? No que sea pobre, sino que no es rica. Bueno, porque aquí ya podemos abrir un melón de cuál es la definición de rico. Sí, Bueno, o Aquí de podemos pobre. abrir un melón Podemos, en vez de melón, hacemos importante. un paréntesis. ¿Cuál es para ti la definición de rico? Para mí, la definición. Bueno, para mí, ¿qué es ser rico? ¿Hablamos de en tiempo o en dinero? Ah, Claro. muy interesante. Claro, porque para mí, hipotéticamente, por ejemplo, ser rico puede ser ganar 5 o 6 mil euros mensuales, por ejemplo. Y a lo mejor para ti, Laura, pueden ser millones. Claro, para mantener una casa así. El Y, concepto de riqueza, y para y ti, para mí Gaby. es el tiempo, porque yo digo, para Claro, mí el verdadero oro es el tiempo ahora. Correcto. claro. Realmente, al final, yo soy partidario contigo. Al final, el tiempo es lo que nunca va a volver. Porque al final, Exacto. el dinero es un fin. El dinero va y viene, se Mm. transforma, es como la energía. Mm. Entonces, el tiempo es lo que yo valoro mucho más.
Y en este caso, yo, por ejemplo, haciendo un ejercicio interno, yo sé cuál es mi nivel de vida. Yo sé a día de hoy qué necesito para vivir mensualmente. Y todo lo que exceda ese nivel de vida, ese nivel monetario, o esa cantidad monetaria, mejor dicho, es ahorro. Pero tú tienes, o sea, conociendo tu nivel de vida, tienes siempre expectativa de querer ir un poquito más allá, porque al Por final hay supuesto, algo intrínseco en por el ser supuesto. humano que es el deseo de mejora Correcto, constante. Eso es bonito, ¿no? correcto. Sin tener una ambición desmesurada. Entonces, ¿cómo vas dando esos pequeños saltos? Que yo veo que es algo que el 90% o nosotras incluso muchas veces nos hemos dado cuenta de decir, claro, es que parece que estás mucho tiempo y que no avanzas. ¿Cómo se dan esos saltos para avanzar? Hombre, al final ahí podemos decir que eso lo leí hace poco, creo que lo dijo Messi o en una imagen que vi de Messi, que decía, he tardado 10 o 15 años en de la noche a la mañana ser rico. Claro. Pero claro, o por ejemplo Usain Claro, Bolt, que lo dice en una imagen muy conocida, dice, he entrenado años y años y años de vida para correr 9 segundos. claro. Ahí está el éxito, pero toda la planificación previa es lo que da esa consecuencia final. Entonces, Volviendo a lo volve- de los ricos o los millonarios, que ya hemos definido que para cada persona es una cosa diferente, Ujú. dirías que, claro, que es el conocimiento y es esa constancia en largo Correcto, plazo. correcto, porque al final, si el interés compuesto, si lo evaluamos en el tiempo, en los primeros años el monto o el beneficio va a ser muy pequeño. Pero claro, con el paso del tiempo, el 8% o el 10% de 1 millón no es el de 100.000. Ujú. Pero claro, tienes que dejar que la bola de nieve vaya creciendo y vaya creciendo. Por ejemplo, cuando yo a una persona le enseño una estimación de rentabilidades a 30 años vista, en los primeros años, sí, obviamente la ganancia existe, pero si la diferencia de ganancia cuando ya el capital se ha construido y se ha consolidado es abismal, es decir, que a lo mejor de un año para otro podemos marcar una diferencia de 20, 30, 40, 50.000, 100.000, dependerá de la cantidad, por supuesto, que haya. Pero el tiempo y la paciencia es fundamental, no, es el pilar Y maestro. entiendo que ese mensaje tú se lo transmitirías tanto a esa persona que tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euritos ahorrados, como quien tiene más de 10.000 o 20.000, como aquel que tiene más de 100.000. O sea, en cualquier franja le recomendarías lo mismo de ese proceso de ir poco a poco, saber cuáles son tus metas, Ujú, informarte mucho, correcto. formarte. Correcto, en base a esos objetivos, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque si tengo 34, 35 o 40 años y quiero conseguir algo dentro de 5, a lo mejor, o mejor dicho, no en 5, sino a lo mejor en 3, a lo mejor lo más inteligente no es que lo inviertas, simplemente es que lo tengas en una cuenta remunerada y esperes. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la seguridad, la liquidez y la rentabilidad no podemos tenerlo todo. Ujú. Algo rentable, líquido y seguro no existe. Tenemos que siempre obviar una variable de las tres. Entonces, a lo mejor lo más inteligente es estarse quieto muchas veces. Es decir, no hagas nada. Simplemente espera, porque, por ejemplo, una persona que invierte en inmuebles siempre va a necesitar liquidez inmediata. Siempre va a necesitar tener en su cuenta X, porque si se presenta una oportunidad, tiene que afrontarla al momento para que no venga otro y se la quite. Claro. Entonces, todo eso hay que tenerlo previsto, hay que tenerlo planificado para saber que con esto no es que no podamos contar, es que tienes que tenerlo sí o sí en tu cuenta corriente para hacer frente a esa oportunidad. Y a partir de aquí, sí ya podemos utilizarlo para el tiempo, para medio y largo plazo. Claro, claro, si el objetivo es, por ejemplo, comprar así pisos en ofertas o en super oportunidad, tienes Ujú. que tener eso, Correcto. Vamos, aquí entiendo. en Benidorm, que hay grúas por todos lados, Ujú. pues aquí hay muchos inversores, y vamos, toda la zona de Costa Brava, Alicante, Benidorm, Calpe, Ujú. etcétera, pues aquí hay mucha oportunidad de negocio porque al final esto es una zona de España donde siempre va a haber turismo. Siempre va a haber gente que se quiere venir aquí a retirarse, a comer Ujú. gambas. Sí, sí, no, y aparte que el lugar es precioso también, o sea, Totalmente. No, al aparte, las final vistas desde aquí arriba son increíbles, son increíbles. ya sabéis lo que vale, ¿no? Bueno, 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 vamos con prometemos alguna vista exterior pronto. Exacto. Para ir como finalizando, yo volvería un poco también a esa franja de edad de la que hablamos, porque ya sabemos también que hay un porcentaje de nuestra audiencia que amamos y que están más cerca de tener esa mentalidad, Ujú. y es el tema de la jubilación. Y cuando digo mentalidad me refiero porque, bueno, primero porque es tu tema favorito, Marcos, que ya lo sabemos. Bueno, pasando rápidamente, tampoco extendiéndonos mucho, pero sí realmente un poco con tus consejos de Ujú. cómo afrontar una jubilación
entendiendo que ya están ahí. O sea, yo sé que ahora tú dirías una cosa si fuera bastante antes, ¿no? Como nuestra edad, pero entendiendo que la gente que ya está ahí, cómo la pueden planificar, mejorar, cambiar, qué pueden hacer con sus finanzas realmente para... Vale, aquí pondremos, ¿qué ejemplo tomaríamos de persona? ¿Con qué edad? Claro, a partir de los 60, por ejemplo, o a partir de los 50, te diría. Vale. Sí, porque con los 50 aún tenemos margen de Ajá. maniobra. Porque al final, como de nuevo insisto, ahora por ejemplo en España que nos O lo plantas un poco heavy, ¿eh? Con los 50 tenemos margen de maniobra, con los 60 no. Claro, al final dependerá Tanto cambio. de la cantidad que podamos utilizar. ¿Por qué? Porque si una persona tiene 60 años, pero únicamente, por suerte o por desgracia, dispone de 100 euros, en No hay 5 o 6 tiempo. años vistas que no da tiempo. Claro. Es que no da tiempo. Hay que aceptar eso también, claro. Correcto. Pero si dispone de un poco más, sí que quizás Ahí vale sí. la alegría, como digo yo, porque al final Efectivamente. ahora, como hemos dicho recién, o sea, se vive hasta los 90, hasta los 92, hay Ujú. personas, ¿no? Ya la esperanza de vida es mucho más amplia Sí, que en Claro. ahora aquel mismo estamos entonces. entre 82, 84, me parece. El Claro. promedio, El pero claro, hay promedio. muchas personas que superan y con buen estado físico, que quieren seguir Totalmente. disfrutando. Ah, mi abuelo es uno de ellos, que tiene 88 y el tío está todo el día de un lado Claro, para otro. Claro, mi claro. padre 91 y ahí está conduciendo y Ya, disfrutando la vida. totalmente. Entonces, como que aún a esa edad, si contamos que tenemos 30 años en adelante y a lo mejor tenemos una jubilación que permite retirar un dinero más interesante mes a mes o tenemos esa casita que podemos vender, sí que igual Ahí sí, valdría. ahí sí podríamos hacer algo, tanto ya para disfrutar la jubilación, como si la persona quiere, preparar lo que viene después, que al final ya es Claro. pues la La herencia familia, claro. Exacto. para la familia que queda detrás cuando esa persona ya no esté. Entonces ahí podríamos verlo, pero sí que es verdad que no lo podríamos ver con 100 o 200 euros mensuales, sino que tenemos que recurrir, como has puesto el ejemplo Gaby, a importes más altos. 10, 15, 20. Si tuviese que decirte yo una cifra, a lo mejor te podría decir de 30 a 50.000 euros mínimo para una persona que tenga 60, 62 años, por Claro. ponerte en situación, Ujú. Ujú. ¿vale? Para que en un corto plazo de entre 0 y 5 años, pues ya tengas un poquito más. Obviamente no será lo mismo que la persona que lo viene trabajando ya no 30 años, a lo mejor 10 o 15 años. Claro. Claro. Pero oye, al final en cada persona tiene un objetivo. Los Ujú. tres que estamos aquí, 4 fuera de cámaras, tenemos unos objetivos cada uno y con y con la planificación correcta Claro. y siendo pacientes, importante esto último, podremos conseguirlo. ¿Por qué es tu tema favorito la jubilación, Marcos? ¿Por qué mi tema favorito? Pof, ahí podríamos decir porque es increíble. Cortemos solo medio melón, ¿vale? Vale. No lo hablamos entero. Unas rodajas. Vale, simplemente vamos a ponernos en nuestro caso, Laura, que tenemos 30 años. Porque Alrededor. alrededor de los 30, ¿vale? Porque hay gente que a día de hoy piensa que la jubilación es algo sostenible. Y hace años que no lo es, pero claro, es que esto no interesa que se sepa. Claro, pero es muy fuerte. No. O sea, yo conozco personas que les choca muchísimo pensarlo así, porque han trabajado muchísimo tiempo de su vida, están a punto de jubilarse y quieren o sea, o nosotros, o gente de mi edad Claro, también. pero perdón, y no estamos hablando solo de España, porque esto es como un problema mundial, Claro. ¿verdad? Correcto. Más que es mundial, pero al final es que la educación es importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, en España, cuando una persona se jubila hoy, el porcentaje de jubilación es el 72,3% de su último sueldo. Por hacer números redondos. Sí. Si un español hoy se jubila mañana, de 1.000 euros va a pasar a ganar 723 de media. Sí. Pero es que en Alemania o en Reino Unido, ese mismo porcentaje no es un 70, es que es un 23 o un 34. Es que en España tenemos uno de los porcentajes más altos de conversión de Europa. Pero sin embargo, si bajamos a Benidorm, ¿cuántos extranjeros, o mal llamados guiris, hay ahí ahora mismo a esta hora poniéndose morados de cerveza? ¿La diferencia cuál es? La educación generacional que han tenido esos países con respecto a España. ¿Vale? Al final no recuerdo también, por hacer el inciso de la que tú has dicho de las aportaciones a la mal llamada hucha de las pensiones, no es para mañana para nosotros, es para los que están hoy aquí, para nuestros abuelos, los boomers que se van a empezar a jubilar, que eso, si miramos únicamente la pirámide de población, ya se sabe que es insostenible, pero no de ahora, sino de hace tiempo. ¿Por qué? Porque al final aumentan, nosotros que somos autónomos, nos aumentan la cuota, las cotizaciones. Ahora, por ejemplo, se han sacado el famoso MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es un porcentaje superior que suma al IRPF, o la cuota de solidaridad, que también se está inventando, o como hace 2 días que ha dicho el presidente del gobierno que va a sacar un impuesto para gravar a aquellas personas que tengan
dinero en el banco suficiente como para vivir 100 vidas. Primero, si la persona tiene conocimientos financieros, te aseguro que no va a tener dinero en el banco para 100 vidas porque no lo necesita en el banco. O mejor dicho, no lo quiere tener en el banco, sino que va a estar trabajando por y para ellos. Y además también hay que definir, o mejor dicho, decir que la definición de rico en España está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo en España, para tú ser del 20% más rico del país, solamente tienes que ganar 48.000 euros. Ojo, muy importante este dato, 48.000 euros. Al año. Al año. 48.000 euros, con perdón, es una mierda. Mm. Y ya te están diciendo que ya con eso eres rico. O sea, te están metiendo poquito a poco la idea de que eres rico, claro. Aquí cuando te dicen, no te preocupes que lo van a pagar los ricos, te están diciendo que lo vas a pagar tú. ¿Por qué? Porque la definición de rico yo estoy bajándola. Y claro, eso la gente no lo ve. La gente, porque no se informa bien o porque no se ha formado, dice, genial, perfecto. ¿Te crees que a Juan Roch, a Amancio Ortega, a Florentino Pérez, por ejemplo, eso le importa? Les da exactamente igual. Pero a las personas que están ganando 48.000 euros, sí que les importa. Bueno, tampoco es la gran media, los 40. O sea, por eso yo sé que es controversial porque está en un porcentaje en el que ya te ponen de rico, que no debería de ser así tampoco, porque Claro que rico no. puede ser mucho más, simplemente por una Totalmente. ambición sana, pero tampoco, es verdad que hicimos el cálculo ayer que los 48.000 eran como más de 3.000, ¿no? 3.500 y pico. 3.000, sí, 800 brutos. creo que Tampoco es era. algo habitual, o sea, realmente no es el sueldo medio de cualquier español. Claro. Sabiendo que tampoco son 1.000 euros ya, porque ya el mileurismo sí que está, pero creo que ya con un poquito de formación y demás puedes aspirar a un poco más, pero tampoco es la media, claro. Entonces ahí es No es la como- media, pero tampoco la gente suele pretende, o pienso yo, aquí a lo mejor pego yo de egocéntrico en ese aspecto, la gente no aspira a Claro. querer más, a sobresalir. Porque al final recordemos que Porque los supone- emprendedores somos, en España, los que hacemos la brujería, por así decirlo. En el cambio, Estados Unidos, Claro. allí son, vamos a decirlo mal y pronto, mesías. Ahí nos metemos un poco en lo cultural, ¿no? ¿Cómo Correcto. cambia eso de acuerdo a la formación? Que ayer yo te decía, bueno, no sé si cuanto más proteccionismo, ¿no? Desde el Estado genera Ujú. gente que menos pone su foco en esta Correcto. educación financiera, o tiene que ver también lo religioso. Tiene que ver un poquito de todas las variables, porque al final a una persona que nace desde pequeño, y ahí por ejemplo, yo, poniendo mi caso personal, un condicionante o condicionantes muy importantes para yo haber sabido siempre que he querido tener un negocio propio ha sido que en mi familia prácticamente todos tienen negocios propios. Si mi padre hubiese sido funcionario, pues la probabilidad de que yo también hubiese sido funcionario es Claro. muy alta. ¿Por qué? Porque es lo que durante muchos años he ido viendo. He ido viendo pues un trabajo estable, he ido viendo, estable, vamos a definirlo así, he ido viendo unos ingresos normalitos que van escalando en el tiempo, pero al final siempre hay un techo. En cambio, por ejemplo, la libertad que tú estás sacrificando siendo funcionario, siendo empleado, pues no la tiene el que decide tirarse a la piscina a montar un negocio como nosotros, por ejemplo, aquí. Claro. Entonces yo prefiero intentarlo y pegarme con esa pared 50 veces, pero decir, lo he intentado. Ujú. A decir, ¿y si yo hubiera hecho? No. ¿Por qué? Porque si, de nuevo, intentarlo es 100 aumenta la probabilidad de éxito infinitamente a si no lo intento. Claro. Ejemplo práctico, Sí. aquí con vosotras. Sí, Si sí. yo hubiese dicho que no, no sé qué pasará a partir de mañana o cuando este vídeo salga. No Exacto. sé qué pasará, pero lo he hecho. Con los nervios que tengo, pero lo he hecho. Lo he hecho. Qué bueno, Marcos. Me ha encantado Bueno, la charla. nosotras, sí, Me ha nosotras muy encantado. agradecidas, Marco, Bueno, porque además de que hemos aprendido mucho, creemos que eso, que queremos aportar, ¿no? Es tan importante este camino del conocimiento financiero para poder, bueno, lo que todos queremos, vivir mejor. Y al final Totalmente. también tener una vida más saludable, porque lo comentábamos que realmente cuando, o sea, tus emociones no tienen que depender del dinero que tengas, pero es que al final lo hacen. O sea, realmente si tú estás ahogado o en una situación tensa económicamente hablando, vas a estar más estresado, más triste, más lo que sea. Totalmente. No Entonces, olvidemos, bueno. todos vamos a tener problemas financieros. Pero, por decirlo mal y pronto, ¿qué prefiero? ¿Llorar en un Sea Ibiza o llorar en un Ferrari? Claro. O llorar en un Ferrari. La frase que se ha hecho bastante común estos Efectivamente, días, pero es así, efectivamente. claro. Oye, prefiero llorar en un Ferrari porque tendré problemas, pero a lo mejor son financieros,
o de otra índole, pero oye, financieramente estaré bien. Y a lo mejor bueno, a lo mejor no, esto lo extrapolamos a una persona mileurista y claro, ese condicionante o mejor dicho, esa frustración económica afecta a nivel de salud, Claro. a nivel físico, estrés familiar, etcétera. Ujú. Mejor dormir con la cabeza tranquila sabiendo que estoy planificado, desde la cantidad que sea, a no estarlo y Ujú. pedirme un préstamo para irme de vacaciones. Claro, mira, hay un tema que no hemos tocado ya, íbamos a ir terminando, pero es verdad que este tema es el tema de las deudas, de que alguien que tiene deudas, así rápidamente por pasar por encima, como porque creo que es un porcentaje bastante alto. O sea, a mí me han educado, si es verdad, bajo la premisa de no gastes lo que no tienes, entonces vivir con deudas es solo muy puntualmente. Pero, ¿qué recomendarías a alguien que tiene deudas si quiere realmente salir de ahí lo más rápido posible para, claro, y sin tener que pensar que tiene que trabajar años y años y años para... Pues en función de la deuda, habría que ver qué tipo de deuda es, cuál es el tipo de interés que está pagando y cuánto tiempo en plazo y capital le queda pendiente. Y en base a sus números podemos trazar una estrategia, como por ejemplo una hipoteca, para que en lugar de la media de 25 o 30 años que tenemos, pues poderla bajar a, me lo invento, 17, 15, 18, etcétera. Eso dependerá todo de cuál sea su situación financiera. Ujú. Y si realmente quiere cambiar, hará por hacer el cambio. No sacrificará, sino decidirá hacerlo trabajar inteligentemente. Me Claro. encantó, porque eso es un dato que nos dijo Marcos ayer, que realmente has tenido clientes que han ido a decirte tengo esta deuda, tengo este problema, y has dicho no te preocupes porque se puede. O sea, realmente se puede bajar de este porcentaje a casi menos de la mitad para solventar esas deudas. Claro, al final variará siempre de qué disponibilidad, o mejor dicho, qué capacidad de ahorro tenga esa persona para poderla planificar a lo largo del tiempo, de su horizonte temporal, y en base a ello, pues el tiempo, a lo mejor no son 30, a lo mejor, o mejor dicho, a lo mejor de 30 no son 15 o 20, a lo Ujú. mejor son 25. Claro. Ostras, pues ya son 5 años de tiempo y de capital, o de intereses, mejor dicho, que voy a tener para mí, para mi jubilación, Claro. Y o para mi aquí, futuro, por ejemplo. qué importante que es a veces también desde lo emocional, aunque sea compartir esa situación, ¿no? Porque estas cosas también de las deudas y los momentos financieros difíciles muchas veces se lleva muy en silencio. Totalmente. Entonces, qué importante que venga una persona como tú a decirle, no, vamos a sentarnos, a ver cómo se Claro. puede. Ya solo eso creo que debe dar un alivio muy grande. Claro, a mí, por ejemplo, he tenido la desgracia, a lo mejor, de que gente con la que he hablado por teléfono me ha dicho, oye, es que no me puedes ayudar. Y yo decir, pero, oye, vamos a primero ver si es posible, si vamos a Claro. intentarlo siquiera, Claro. no tires la toalla. Claro. Vamos a ver si con la estrategia correcta podemos llegar a eso, y si no podemos llegar, porque tengo claro que aunque yo quiera ayudar a todo el mundo, no todo el mundo puede ser ayudado, eso Claro. es una verdad Claro. dura, pero hay que reconocer, y mucha gente es que no quiere. No es que no quiera, es que no es su momento. Claro. No es que es su momento. Pero ahí está un servidor haciendo hincapié poquito a poco. Como una buena hormiga haciendo poquito a poco su trabajo. Pues qué bien. Muchísimas gracias, Sí. Marcos. Yo creo Marco, que- entonces nosotros vamos a dejar, por supuesto, acá tus redes, tus datos, pero cualquier persona puede contactarte para un Sí. asesoramiento. De hecho, pueden contactar bien sea por Instagram, que tengo que darle más caña, ¿vale? Sobre todo por LinkedIn, que es la red social que a mí más me gusta, y también por la página web marcoscarrion.com, Ujú. ¿vale? Ahí me pueden contactar, mandarme un correo y encantadísimo Y además, de escucharlos. hacer el inciso también de que nosotros teníamos el concepto de que un consultor financiero o un asesor financiero es algo muy caro para gente que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Y realmente Marcos es un servicio que ofrece de manera gratuita, simplemente pidiendo un poco que se recomiende o que no. O sea, Correcto. tiene una historia también, pero es sencillo. O sea, tampoco es tan complicado, es accesible y es recomendable, por supuesto. Totalmente, al final, si mi trabajo consiste en aportar soluciones, si ya de entrada tengo un fee de X, pues ya es una barrera limitante. En cambio, ahí te hago un inciso, Laura, no gratis, sino a coste cero, Ah, correcto, Exacto, muy porque bien. cero. no es lo mismo, Exacto. ¿vale? Como es a ser a coste cero, de nuevo, a todo el mundo puedo ayudar, pero todo el mundo debe también querer ser ayudado. Exacto. Exacto. Si Eso no, nos gustó yo no esa puedo ayudar a diferencia. quien no quiere. Perfecto, pues Marcos, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha encantado. Esperemos que a vosotros y a vosotras también, magnos, magnas, como ya sabéis, al final todo lo que es la economía forma parte de una vida magna también. Este sí que Totalmente. creo que es un podcast que tienen que darle un like, tienen que enviárselo a esa amiga o a ese amigo que no sabe cómo
cómo arrancar con este tema, ¿no? Y por supuesto esperamos que se suscriban al canal para más charlas como estas. Exacto. Y sobre todo siempre decimos que en Vida Magna al final nosotros lo que nos gusta es poder ofrecer o abriros, al final estamos abriendo una hora de tu tiempo, que aunque sea a coste cero, tiene un valor, o sea, tiene un valor que se sabe y que ojalá que les pueda servir a la gente. Pueden dejar sus preguntas también ahí en la caja de comentarios, sus dudas, sus experiencias con todo y bueno, sobre todo compartirlo y Totalmente. vamos con la pregunta final. Ojo. Sorpresa, sorpresa. No, creo que la debes tener súper preparada. ¿Qué es una vida magna para ti? De hecho, esa fue la pregunta con la que nos conocimos. Sí. Ay, es verdad. Esa fue la pregunta con la que nos conocimos. verdad. Y te voy a dar exactamente la misma respuesta. Para mí una vida magna no significa dinero, sino significa poder hacer lo que a mí me gusta, que es lo que estoy haciendo, porque yo, aunque suene mal, considero que no trabajo porque me encanta lo que hago y me levanto cada día diciendo, sobre todo los lunes, por fin es lunes, ¿vale? Porque no vivo de lunes a domingo, perdón, no vivo de lunes a viernes, me da igual el día de la semana. Entonces, volviendo a la pregunta, para mí una vida magna es una vida que me permita estar aquí hoy con vosotras, ¿vale? Sabiendo que tengo ahí el ordenador y puedo hacer lo que yo quiera desde cualquier parte del mundo, aunque reconozco que soy muy friki de la oficina, ¿vale? A mí me gusta, pero me permite hacer lo que yo quiera y sobre todo aportar un valor a las personas, al mundo, vamos a decir así. Puedo dar una solución a algo tan importante como son las finanzas, para evitar esos quebraderos de cabeza, esos malestares, ¿vale? Que al final pueden condicionar cualquier tipo de escenarios. Entonces, para mí una vida magna significaría tener la libertad de decidir qué quiero hacer, pero sobre todo haciendo lo que me gusta en mi día a día. Bueno, y aportándonos muchísimo valor, que es lo que haces. Gracias. Pues muchas gracias a Marco. vosotros por la invitación. Es decir, que ya los nervios se han calmado desde el principio. Ayer esa Claro. conversación nos vino bastante bien. Prometimos que iba a ser como una charla. Pero muchas gracias por la oportunidad también de compartir mi experiencia a todas las personas que quieran recibirla. Gracias a ti, gracias a todos también los que están ahí detrás escuchándonos, incluso los que no nos ven, también desde iVoox, Apple Podcasts, Sí, Spotify, totalmente. que sepan también los que están en YouTube que se puede escuchar desde esas plataformas en audio mientras se hacen cosas magnas. Efectivamente. Gracias, Marcos. Muchas gracias a vosotros, Gracias, hasta chicas, la por todo. próxima.